Cordial saludo para todos nuestros televidentes que nos ven desde sus casas, desde el lugar donde se encuentran en estos momentos. Bienvenidos una vez más a este programa de Pasa la Palabra. Claro, muy buenas y muy buenos saludos también para ustedes. ¿Cómo está Camilo? Nos encontramos nuevamente, día domingo de fiesta, ¿cierto? En este programa, en el que nos encontramos cada fin de semana, cada domingo. Como decía Camilo, desde el lugar donde se encuentran. Muchos nos ven desde su celular, desde su computador, desde su televisor. Nos encontramos nuevamente en este programa Pasa la Palabra, en el que colocamos a prueba nuestros conocimientos acerca de la fe, basados en el Catecismo y las Sagradas Escrituras. Así es un día de fiesta porque nuestro Señor Jesucristo ha resucitado. Y después de haber vivido ese gran acontecimiento de la pasión, de la muerte y hoy la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, pues el mundo se llena de alegría porque Cristo venció la muerte. Así es recordar, conmemorar nuevamente este acontecimiento salvífico en el que a lo largo de estos días que hemos pasado, hemos visto la acción y el paso de Dios, si bien en la historia, más por nuestra vida personal, ¿cierto? Eso es lo que también recordamos en cada Semana Santa, cómo Dios vuelve a salvarnos, cómo Dios vuelve a tener la opción por nosotros. Así es que ese es el clima de este programa de domingo, de fiesta, de alegría, porque Dios nuevamente ha estado grande con nosotros y nos ha salvado. Así es, después de habernos privado de tantos días, de 40 días, de no decir esa palabra tan bonita, aleluya, pues hoy nuevamente la Iglesia, universalmente, volvemos a decir, aleluya, Cristo ha resucitado. Bueno, y entonces con este ambiente de alegría vamos a presentar a nuestros concursantes del día de hoy, seminaristas, hermanos de camino que en este caminar vocacional nos encontramos, nos acompañamos en esta vida de respuesta. ¿Quiénes son? ¿De dónde vienen? Y cuál es más o menos también su historia y su acontecimiento lo vamos a descubrir en este programa. Conozcámoslos y les damos la bienvenida. Mi nombre es Juan Pablo Oviedo Paternina, vengo de Montería y pertenezco a la Asociación Cruzada del Espíritu Santo. Mi nombre es Diego Alexander Saldarriaga Hoyos, vengo del municipio de Copacabana, hago parte de la Asociación Clerical Cruzada del Espíritu Santo, me encuentro cursando el segundo año de configuración y vengo a ganar. Después de haber conocido un poco de nuestros participantes, pues entonces démosle la bienvenida a este programa como tal. Está con nosotros Alexander Saldarriaga del municipio de Copacabana, Antioquia. Él se encuentra cursando el segundo año de configuración en nuestro Seminario Nacional Cristo Sacerdote. Así es, y le damos la bienvenida también a Juan Pablo, que viene de la ciudad de Montería. Él cursa el año primero de configuración. Les damos la cordial bienvenida y pues esperamos que sea este programa un espacio en el que podamos aprender jugando, que es la idea, y que podamos también divertirnos un poco a través y pues utilizando los medios también de nuestra fe. Así es, ambos pertenecen a la Asociación Clerical Cruzada del Espíritu Santo, que posteriormente vamos a conocer un poco en qué consiste esta asociación. Bienvenidos. Gracias. Bueno, así es. Recordemos que, como dice Juan Pablo II, el catecismo de la Iglesia Católica es esa norma segura de enseñanza de la fe. Por eso es importante que como cristianos busquemos e indaguemos para conocer más de nuestra fe. Esa es la idea de nuestro programa, que podamos a través de preguntas sencillas poder indagar y conocer más de nuestra fe. Pero entonces expliquemos un poquito en qué consisten las reglas de este programa, de este concurso que vamos a jugar el día de hoy. Alexander y Juan Pablo, consiste en que vamos a hacer una ronda de preguntas en donde la respuesta tiene que ser con la letra del abecedario. ¿Listo? Cada letra del abecedario tiene una pregunta y la respuesta contiene pues estas letras del abecedario. En algunas en las cuales es como de pronto difícil encontrar estas respuestas por esta letra, puede ser más o menos la X, la Z, la Q, que son preguntas a veces como un poco difíciles
se va a cambiar por otra pregunta, puede ser abierta o que no necesariamente. Igual a lo largo del programa les vamos a ir como indicando. Listo. Este programa se llama Pasa la Palabra, porque ese es el comodín que tenemos para no perder, sino para poder tener las oportunidades. Entonces, digamos que en dado caso no tenemos la respuesta a la mano, no nos viene a la mente de pronto por la rapidez o por la dinámica del concurso, tenemos ese comodín. Pasamos la palabra y si le damos la oportunidad al otro compañero y al otro concursante. Y al final, si tenemos como el tiempo, volvemos a ellas para terminar. Listo. Así es, teniendo claro pues que si nos equivocamos no hay ningún problema. Uno, como hemos dicho también a lo largo de todos estos programas, a veces cuando uno comete errores, se equivoca, uno aprende más que cuando sabe la respuesta. Entonces, tranquilos, relájense, no es nada grave, no es nada del otro mundo, simplemente es poner a prueba, como decía Cristian al inicio, nuestro conocimiento, que tanto hemos aprendido de él y lo que tanto hemos dicho. Jesús, nuestro Señor Jesucristo, también nos va a pedir cuentas de lo que nosotros hicimos o dejamos de hacer. Y las personas, nuestros fieles, también nos están preguntando constantemente la doctrina de nuestra Iglesia Católica. Entonces, despejen los miedos, los prejuicios que puedan tener e iniciemos entonces con esta ronda de preguntas. Sí. Ahora invitamos a Juan Pablo y a Alexander, pero también los invitamos a ustedes a que estudiemos, profundicemos, pero sobre todo vivamos lo que creemos. Así es. Entonces, iniciemos entonces con Alexander Saldarriaga. Primera pregunta, ¿estás preparado? Vamos a ver. Vamos a ver, muy bien. Entonces, iniciamos por la A. Esta respuesta no inicia con la A, sino que la respuesta contiene la A en alguna partecita. ¿Listo? ¿Qué término teológico designa la segunda venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo? La parucía. Correcto. ¿Ves que no es tan difícil? Muy bien. Por la B, eso, respira. Respiremos, tranquilicémonos. Por la B, ciudad donde nació Jesucristo según los evangelios. Belén. Muy bien, correcto. Por la C, sacramento en el que el cristiano recibe la plenitud del Espíritu Santo. Confirmación. Correcto. Por la D, ¿cómo se llama el rey de Israel que venció a Goliat y a quien Dios prometió una descendencia eterna? David. Muy bien. Con la E, nombre de la ciencia teológica que estudia la naturaleza y misión de la Iglesia. Inicia por la E. Nuevamente me repite la pregunta. Claro que sí. Nombre de la ciencia teológica que estudia la naturaleza y la misión de la Iglesia. Pasó la palabra. Bueno, muy bien, vamos Juan Pablo. Por la letra A. Nombre del primer hombre creado por Dios según el libro del Génesis. Adán. Correcto. Por la B. Máximas proclamadas que Jesús pronunció en el Sermón de la Montaña. ¿Me repites, por favor? Por la B. Máximas proclamadas que Jesús pronunció en el Sermón de la Montaña. Bienaventuranzas. Correcto. Por la C. Nombre del lugar donde los discípulos estaban reunidos cuando recibieron el Espíritu Santo. Por la D. Por la C. Por la C. Paso la palabra. Muy bien. Muy bien, continuamos entonces con Alexander. Por la F, virtud teologal por la cual creemos en Dios y en todo lo que Él nos ha revelado. Por la F. Recordemos que son 3 Las virtudes. virtudes teologales. Fe. Correcto. Por la G, nombre del libro del Antiguo Testamento que narra la creación del mundo y los orígenes del hombre. Muy difícil. Génesis. Acabo de buscar Muy toda la Biblia, ¿cierto? Muy bien. Por la H, explicación de la palabra de Dios que el sacerdote realiza durante la Eucaristía. Humilía. Muy bien. Por la I, nombre del concepto teológico que indica que la Iglesia no puede equivocarse en materia de fe y moral cuando enseña oficialmente.
Inerrancia. No, Llamo otra oportunidad. infabilidad. Infabilidad, muy bien. Fue declarado en el Concilio Vaticano I. Por la J, nombre del río donde Jesús fue bautizado por Juan. Jordán. Muy bien. Por la K, primer anuncio y centro del Evangelio. Querigma. Correcto. Por la L, nombre del libro del Antiguo Testamento que contiene leyes y normas para el pueblo de Israel. Levítico. Correcto. Por la M, sacramento por el cual el hombre y la mujer se unen en alianza ante Dios. Matrimonio. Correcto. Por la N, nombre del concepto teológico que expresa la doble naturaleza de Cristo, la humana y la divina. ¿Me lo repite, por favor? Por la N, nombre del concepto teológico que expresa la doble naturaleza de Cristo, la divina y la humana. Neuma. No. No. Esa es la palabra. Pasa la palabra. Entonces, pasamos a conocer un poquito más sobre nuestros participantes. ¿Cuándo empecé a sentir mi inquietud vocacional o el llamado vocacional? Bueno, pues más que un momento, un lugar específico, no. Yo siento que quizás yo soy como el pueblo de Israel, en donde el pueblo se hace una lectura sobre su vida, sobre su existencia, y empieza a responder y a veces sentir que es el pueblo elegido, ¿cierto? Yo también me leí la historia de vida, leí acontecimientos y hechos específicos que me llevaron a decir, quizás Dios me está llamando, ¿cierto? Y hoy Dios me llamó a través de mis padres, a través de una familia cristiana y a través de sacerdotes y acontecimientos que Dios me está llamando y me quiere a su lado. Que cuando comencé a sentir mi llamado vocacional, pues desde muy niño he pertenecido en la parroquia a toda esta experiencia de misión, con la infancia misionera, con juventud misionera, y luego me fui involucrando en las escuelas de liderazgo, y terminando la secundaria me hicieron la propuesta. Mi párroco, que en paz descanse, en ese entonces me hizo le hizo la pregunta. No sabía a qué estaba haciendo alusión, no sabía nada, no entendía nada del proceso. Y bueno, después que tuve una conversación con mi párroco en una hora santa, pues mi manera de orar casi siempre ha sido la contemplación, y en la contemplación he escuchado también la respuesta de Dios. Entonces he entendido que las palabras de Dios no son las mismas nuestras, y que el silencio de Dios también es respuesta. Y en esa respuesta del silencio de Dios en la contemplación fue cuando me sentí llamado a ser parte de esta experiencia vocacional del sacerdocio. Bueno, ¿cómo era mi relación desde mi niñez, mi juventud y antes de ingresar al seminario? Bueno, no puedo decir que fue una línea constante, una línea directa, ¿cierto? Como les decía, vengo de una familia cristiana de muchos valores. Nosotros éramos de ir a Eucaristía todos los domingos y de rezar el rosario. Pero cuando llega la adolescencia, empieza uno, digamos, a estudiar filosofía y cosas así, uno se deja llenar como muchas veces de lo que dicen los profesores de filosofía, que normalmente tienden a ser ateos, pero que la filosofía normalmente no es atea. A que Dios no existe, y pronto uno empieza a dudar, y en medio del volver digamos, a Dios, fue algo que me dijo una vez un sacerdote, y me dijo: si usted no cree en Dios, Dios sí cree en usted. Eso me quedó sonando mucho, y pues sí, Dios no necesita que nosotros creamos en Él, quien lo necesitamos somos nosotros, porque Dios siempre ha creído en nosotros, y por eso nos creó. Entonces fue una relación en donde en algún momento me distancié, pero cuando me hice la confirmación fue cuando literal en mi vida se confirmó ese amor por Dios y ese amor por la iglesia, por el mismo Señor, y esa necesidad de estarle respondiendo constantemente a Él. Y eso ha sido siempre mi relación con Dios, una respuesta. Quizás en algún momento lejano fue una respuesta, y creo que venir al seminario también es seguirle respondiendo al Señor.
La Asociación Cruzada del Espíritu Santo nace el 12 de septiembre de 1966 bajo una iniciativa del padre Thomas Waltz, donde tiene como busca más bien responder a la necesidad sacerdotal que hay en muchas diócesis. Entonces nosotros somos convocados, preparados en la formación sacerdotal y luego somos enviados a la luz del Espíritu Santo a trabajar a estas comunidades donde hace falta una vocación sacerdotal. ¿Qué personas influyeron en mi proceso vocacional? En mi proceso vocacional influyeron mis padres, como le digo, fueron una familia cristiana de muchos valores cristianos, pero también siento que los sacerdotes, mi mamá siempre me permitió ser parte de los grupos de acólitos y de infancia misionera, y yo creo que el que más influyó fue el sacerdote que me bautizó, que él duró muchos años en mi parroquia, duró casi aproximadamente 18 años, y él me dio el bautismo, recibí la primera comunión con él, la confirmación, y cuando me iba a confirmar, lo cambiaron, pero antes de irse me invitó, siendo un catequesán de confirmación, a dar catequesis de confirmación. Y él fue el de esa frase. Si usted no cree en Dios, Dios cree en usted. Y también no solamente se quedó con la frase, sino que también me invitó a ser parte más asiduo, pues parte más comprometido dentro de la parroquia con esa invitación a ser catequista. Bueno, regresamos nuevamente, hemos conocido un poco acerca de nuestros hermanos de camino, hemos conocido un poco de la historia de Alexander, un poco de la historia de Juan Pablo. Siempre lo decimos, esta respuesta que damos al llamado que recibimos de Dios, si bien lo compartimos en que es una respuesta, vemos que tiene matices diferentes dependiendo de nuestro núcleo familiar, de nuestras vivencias personales, y eso es lo que enriquece la Iglesia, y eso es lo que enriquece también nuestra institución de Cristo sacerdote. Por eso es importante siempre como que aprovechar y poder aprender de la otra persona. Así es, muy bien. Quisiera entonces en este momento que conociéramos un poco más sobre esta asociación de la Cruzada del Espíritu Santo. No sé si Alexander o Juan Pablo nos quisiera contar en qué consiste esta asociación. Bueno, es una asociación, como lo dice el nombre, es clerical, es decir, solamente pertenecen miembros clérigos que se ponen al servicio de la Iglesia diocesana. Nosotros, a futuro, cuando seamos sacerdotes, no estaremos como las comunidades tradicionales, digamos, encerrados en conventos o en claustros, sino que vamos a estar siempre al servicio de un obispo y a su vez al servicio del clero diocesano. Un compañero de ustedes en estos días decía algo muy interesante. Decían, muchos de nosotros, pues también es del conocimiento de ustedes, en el Seminario Nacional Cristo Sacerdote hace presencia varias diócesis de Colombia y varias diócesis extranjeras, así como las asociaciones. Está San Pablo y está esta de la Cruzada del Espíritu Santo, Siervos del Espíritu Santo, que también hace presencia aquí. Pero entonces este hermano nos decía, ustedes tienen como su diócesis un lugar determinado. Para ustedes, como esta asociación clerical, su diócesis es el mundo. Entonces es muy interesante y muy bonito, que también tiene que ver con el carisma que los identifica a ustedes, hacer presencia. Sí, exactamente. Nuestra comunidad, cuando la gente nos pregunta dónde queda, digamos, su casa madre, nosotros podríamos sencillamente contestar en Argentina, ¿cierto? En la arquidiócesis de Paraná. Pero el carisma o lo que pone el fundador en medio de su escrito es que, así como el hombre no tiene donde recostar su cabeza, los clérigos de la cruzada, el mundo en general, es su parroquia, es su lugar de misión. Comprendo, Juan Pablo, ya que Alexander nos explicó un poco qué es esto de la asociación, explíquenos un poquito por qué decidiste entrar a la asociación. Vale, yo decidí entrar a la asociación principalmente por el carisma. Yo pienso que en todo lo que hacemos, si no lo hacemos a la luz del Espíritu Santo, que es como el viento que sopla y va donde quiere uno, no puede por su naturaleza misma llenarse de ego y decir que hacemos lo que hacemos y decimos lo que decimos por nuestra propia condición humana.
Y más nosotros que creemos en la Trinidad, pues qué bonito es que el Espíritu Santo, esa persona de la Santísima Trinidad que tiene los dones y carismas, pues tratar de entenderlos y comprenderlos, aunque sabemos que la mente humana no es capaz de llegar a la profundidad de lo que son estos abismos de sabiduría, ¿no? Pero eso es lo que me empujó realmente, ese carisma del Espíritu Santo. Muy interesante, muy bonito. Siempre en esta respuesta del llamado vocacional viene esa particularidad, donde me siento pues parte de la iglesia. Y ahí es donde viene la maravilla también de la vocación. La vocación es una riqueza para la iglesia porque nos ubica y nos centra en ese servicio al único Dios, ¿cierto? Que al fin y al cabo es al único Dios, pero que lo hacemos en determinados puntos o aspectos de nuestra vida. ¿Cuántas de las personas que nos están viendo han encontrado esa vocación fundamental de servirle a Dios y de darle respuesta a ese amor que Él nos da en su hogar, en su trabajo, en su vocación, por ejemplo, de profesor, de médico, de abogado? Y eso enriquece y es lo que necesitamos y le pedimos siempre también en nuestras oraciones, que en los diferentes aspectos que Dios sigue llamando, podamos ser testigos de ese amor que recibimos de Dios, porque ahí es donde está la diferencia. Doctores hay muchos, pero un doctor que encuentre, que siente que esa vocación es para el servicio de Dios es totalmente diferente, y así pues también debe ser nuestro carisma y nuestra llamada también particular. La primera comunidad cristiana se identificaba totalmente por eso, llena de dones, de carismas, y cuando en la iglesia se hace referencia a carismas, es precisamente aquello que es esencial en ellos, aquello que los identifica, y a ellos sin duda alguna los ha identificado la misión de esa palabra tan bonita que realizaba su fundador: el Hijo del Hombre no tiene en dónde reclinar la cabeza. Y allí donde la iglesia necesita estos hombres, ahí van a estar. Entonces también es la idea para que ustedes desde sus hogares oren por estas vocaciones, que la iglesia, que Dios suscita, que la iglesia confirma y que los envía a esos lugares en donde nadie va, pero que ellos van a estar allá para servir a la iglesia por medio del obispo y del ministerio también del sacerdote. Claro que sí. Bueno, les agradecemos a ellos también por hacer presencia en este programa, por compartirnos su vida y por compartirnos acerca de su comunidad también, ¿cierto? De su asociación, de su carisma y que los identifica. Vamos a continuar entonces con la ronda de preguntas. Seguimos y le dimos el paso a Juan Pablo. Vamos a alcanzarlo, ¿cierto, Juan Pablo? Vamos a con todas seguirlos. Listo. Quedamos y vamos en la letra D. Listo. Verdad revelada por Dios que la iglesia propone como obligatoria para creer. ¿Dogmas? Correcto. Por la letra E. Nombre del acontecimiento por el cual el Hijo de Dios se hizo hombre. Perdón, ¿me repites? Por la E, nombre del acontecimiento, que también llamamos misterio, por el cual el Hijo de Dios se hizo hombre. Encarnación. Correcto. Por la F, virtud cardinal que permite mantenerse firme en el bien a pesar de las dificultades. La fortaleza. Correcto. Por la G, don sobrenatural que Dios concede gratuitamente para la salvación del ser humano. La gracia. Correcto. Vamos por la H, virtud que lleva al cristiano a reconocer su pequeñez ante Dios. Error. Perdón, con la H. Con la H. Virtud. Virtud que lleva al cristiano a reconocer su pequeñez ante Dios. Paso la palabra. Muy bien, no, como les decía hace poco, uno en la mente está jugando con la ortografía, con la respuesta y con la asertividad también precisamente de la respuesta como tal. Entonces es un juego mental muy interesante, de hecho. Muy bien. Una vez me decía alguien que viene de pronto al caso que error con H es un horror, ¿no? Muy bien, continuemos. Exactamente, es un horror un poquito grande. Alexander, quedamos en la N, entonces pasamos a la O porque pasaste la palabra. Por la O, nombre del acto litúrgico mediante el cual se ofrece el pan y el vino en la Eucaristía. Ofertorio. Correcto. Por la P,
nombre del acontecimiento en el que Jesús sufre y muere por la humanidad. Pasión. Muy bien. Por la Q, fuente utilizada por la Sagrada Escritura. La fuente Q. Muy bien. Por la R, misterio central de la fe cristiana en el que Cristo vence el pecado y la muerte. Nuevamente, perdón. Por la R, misterio central de la fe cristiana en el que Cristo vence el pecado y la muerte. Si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Muy bien. Y por la S, nombre del estado de perfección al que está llamado todo cristiano. La santidad. Muy bien. Espero que ya sea santo Alexander. Muy bien. No subo con Que vaya llegando por lo menos. Algunos vestigios por ahí. Por la T, misterio central de la fe cristiana que afirma que Dios es uno en esencia y tres personas. Trinidad. Muy bien. Con la U, ¿cómo se llama el sacramento mediante el cual los enfermos reciben la gracia de Dios para darles fortaleza espiritual y, si conviene, también la salud del cuerpo? La unción de los enfermos. Creo que es más larga la pregunta que la respuesta, ¿cierto? Por la V, conjunto de compromisos solemnes que algunas personas hacen a Dios en la vida religiosa. Los votos. Muy bien. Acá vamos a pasar entonces a el Evangelio del día de hoy. Queremos escuchar también la palabra de Dios. Queremos nutrirnos en este domingo de resurrección. Es Pascua. En este domingo celebramos la resurrección del Señor. En este Evangelio precisamente encontramos cómo Jesús hace de nuestra vida un paso. Y eso es la Pascua, el paso de la muerte a la vida. San Juan, especialmente en su Evangelio, nos enseña que nosotros como cristianos debemos tener una experiencia central, el paso del creer, el paso de la fe, esa realidad de la oscuridad que se puede comparar con la muerte, al paso a la vida, el paso al creer. Estar afianzados con Jesús es resucitar, decirle sí es resucitar. Pidámosle entonces al Señor que en estos días, días de paso, día de alegría, podamos nosotros convertirnos, dar ese salto de fe, adhiriéndonos siempre a su corazón que nos invita a decir, en verdad Jesús ha resucitado. Muy bien, nos hemos encontrado a la luz de la palabra con este mensaje salvífico para este domingo de resurrección. Como lo decíamos al inicio, en la dinámica de la iglesia tenemos varios momentos y varios tiempos en los que la iglesia nos invita también a tomar unas actitudes como iglesia viva que somos, ¿cierto? Y en este momento, en especial de la historia, se nos invita a estar muy alegres porque Cristo ha vencido la muerte, Cristo ha resucitado. Y con ese acontecimiento ha restaurado y restablecido nuestra relación con Dios perdida por el pecado. Ese es el acontecimiento salvífico de nuestra fe y eso es lo que nos causa profunda alegría. En este evangelio que meditamos y que escuchamos en el día de hoy, se reflexionaba y reflexionábamos a la figura de esta mujer, ¿cierto? Esta mujer que ha tenido la dicha, el regalo de ser la primer testigo de la resurrección de Cristo. Es muy interesante cómo el evangelista Juan pone la figura de la mujer, y yo creo que desde el comienzo más o menos en el capítulo 2, donde está la samaritana que pone la mujer. Entonces el evangelio de Juan pone unas figuras muy interesantes dentro de su texto, y figuras que de una u otra manera no eran tan bien recibidas en ese dicho contexto, ¿cierto? En la época de Jesús, en todo este momento histórico en el que Jesucristo estuvo en nuestros días. Ahora bien, ¿cuál era la intención que tenía Juan al presentar a una mujer precisamente que es la primera que va a ver que Jesús verdaderamente resucitó?
es así en la ubicación del contexto. Si bien Jesús durante todo este mensaje salvífico y este tiempo de vida pública va un poco, si bien no es aboliendo la ley, va un poco en contra de muchas de prácticas que no eran o que no estaban correctas, ¿cierto? Que como lo decía Camilo, vienen también las mujeres y esa restauración de la dignidad de la mujer, que si bien no es colocarla en un punto más alto que la sociedad, que a veces es lo que también es el otro extremo, es buscar ese equilibrio en el que se reconoce la dignidad de la mujer, que también ya se tiene la dignidad del hombre. Y es en ese aspecto como donde se juega y que es tan bonito. Por eso la tarea que tiene María Magdalena, por ejemplo, en este evangelio, es esa tarea muy bonita del anuncio, y es el anuncio a esos testigos que el mismo Cristo escogió. Es ahí donde también está esta tarea y este mensaje tan grande para ella y para nosotros, que al fin y al cabo siempre lo traducimos y lo debemos llevar a nuestra vida. Esa es la intención y la idea de hacer vida el evangelio. ¿Cómo lo llevamos nosotros a nuestra vida? Somos anunciadores de esas buenas noticias, nosotros y ustedes en sus contextos personales. Nosotros, por ejemplo, acabamos de terminar también nuestra tarea pastoral en este tiempo de Semana Santa, y hemos visto cómo de pronto nuestro servicio de anuncio, de reuniones, de celebraciones, diferentes actividades que nos congregan a la luz de la fe, podríamos decir que nuestro anuncio de resurrección es como más grande, pero al fin y al cabo todos tenemos esa tarea y todos estamos invitados a que, como María Magdalena, podamos anunciar que Cristo ha resucitado. Así es, gracias Cristian por estas reflexiones que nos ayudan a ahondar un poquito más al terminar hoy precisamente este tiempo maravilloso de la Semana Santa, de la Semana Mayor, en donde estamos envueltos en miles y miles de actividades, actos litúrgicos con niños, con jóvenes, con personas en procesiones, y a veces podemos ser como María Magdalena, en donde estamos ahí, vemos a Jesús resucitado, pero ella en un primer momento no lo reconoció. Hablamos con él y lo confundimos con otra persona. Exactamente, lo estamos confundiendo con el jardinero, de hecho. Entonces, que esta Semana Santa también sea una buena pregunta. ¿Será que sí estamos reconociendo a Jesús que resucitó verdaderamente? Y no más, es importante el acontecimiento de hace más de 2000 años, pero que haya resucitado en mí para tener una vida nueva. Continuamos entonces con Alexander, del municipio de Copacabana. Les recordamos a todos que ellos hacen parte de la Asociación Clerical Cruzada del Espíritu Santo. Si algún niño, algún joven se siente llamado a pertenecer a esta asociación, acérquese a nuestro seminario, hable con uno de los seminaristas y les comenta, les dice: yo también quisiera pertenecer a esta asociación. Dios nos da más de lo que nosotros le estamos dando, y de ello podemos ser testigos todos nosotros y ellos, que vienen de esos lugares tan lejos, de Montería en el caso de Juan Pablo, de Copacabana, en donde dejaron todo lo que tenían para seguir a Jesucristo y estar en esta asociación. Continuamos entonces, Alexander, ya que tengo aquí Juan Pablo, me parece que le estoy preguntando a él. Vamos entonces por la W, teniendo en cuenta este parámetro que Cristian nos decía al inicio, y es que ante estas letras que son un tanto difíciles para encontrarles una respuesta a la pregunta, entonces se le va a preguntar cualquier otra cuestión y usted va a responder, no necesariamente inicia por la W o está contenida. Esa sí es más abierta. ¿Listo? Por la W, nombre del conjunto de fieles unidos en Cristo. Iglesia. Muy bien. Por la X, nombre del tiempo litúrgico que es preparación para la Pascua. Cuaresma. Muy bien. Por la Y, romano pontífice que promulgó el Concilio Vaticano II. Juan 23. Correcto. Y por la Z, esta sí inicia por esta letra. Signo en el que Dios se manifestó a Moisés. Zarza.
Correcto. Bueno, muy bien, ya Alexander ha dado la ronda por todas las letras del abecedario, ha pasado en algunas, pero entonces volvemos en un momento con esas preguntas para que las responda correctamente. Y le damos entonces la oportunidad a Juan Pablo para completar esta ronda de preguntas que nos falta. Listo, quedamos en la letra I. Vale. Nombre del pueblo elegido por Dios en el Antiguo Testamento. Israel. Correcto. Por la J. Nombre del evangelista conocido como el discípulo amado en la tradición. Juan. Correcto. Por la K. En esta vamos a hacer una pregunta alternativa, ¿listo? Vale. Nombre del término que expresa el acto de Dios que juzga la verdad con rectitud. ¿Me repites, por favor? Nombre del término que expresa el acto de que Dios juzga con verdad y rectitud, que es lo que también pues nosotros comulgamos como fe, que Dios es misericordioso, ¿cierto? Pero que en este también es justo en su, ¿cierto? En su obrar, en su... No contiene la letra. No contiene la letra. Compasivo. Sí, muy bien, correcto. Vamos por la letra L. Nombre del tercer evangelio de la obra sinóptica. Lucas. Correcto. Recordemos que esos tres evangelistas que reconocemos en la obra sinóptica son Mateo, Marcos y Lucas. Por la M. Nombre del conjunto de enseñanzas oficiales de la Iglesia sobre la fe y la moral. ¿Me repites? Eso. Por la M. Nombre del conjunto de enseñanzas oficiales de la Iglesia sobre la fe y la moral. Eso lo encontramos también en lo que se basa la Iglesia, también para que es la Sagrada Escritura. Es lo que normalmente hacen los obispos, ¿cierto? ¿Normas? ¿Qué? ¿Me repites, por favor? Nombre del conjunto de enseñanzas de la Iglesia sobre la fe y la moral. ¿Con qué letra? Con la M. Recordemos que es la Sagrada Escritura, tradición. Magisterio. Correcto. Por la N. Nombre del personaje bíblico que construyó el arca por mandato de Noé. Dios. Correcto. Por la O. Nombre del atributo de Dios que indica que está presente en todas partes. Omnipresente. Correcto. Por la P. Nombre del jefe de los apóstoles elegido por Cristo como roca de la iglesia. Pedro. Correcto. Por la Q. ¿Cómo se llama el libro sapiencial del Antiguo Testamento que reflexiona sobre el sentido de la vida y comienza diciendo vanidad de vanidades? Coelet. Correcto. O Eclesiastés. En este caso Coelet, que es la palabra que nos interesa. Por la R. Nombre del acto por el cual Dios se da a conocer al ser humano. ¿Por qué letra, perdón? Por la R. L. R. Reconciliación. No. Revelación. Revelación. Vemos que se da a conocer por la revelación. Vamos por la letra S para terminar nosotros nuestra ronda de preguntas. Nombre de la acción salvadora de Dios en la historia del hombre. Nombre de. De la acción de Dios en la historia del hombre. Salvación. Correcto. Por la T. Nombre del título que se da a María como madre en griego. Teotocos. Correcto. Por la U. ¿Cómo se llama el acontecimiento en el que Jesús instituyó la Eucaristía? ¿Por qué letra? Por la U. El acontecimiento en el que Jesús instituye la Eucaristía, en el contexto más bien sería como la palabra. ¿En qué contexto Jesús instituye la Eucaristía? Es que es tan amplia la pregunta. ¿Y contiene la letra U? Sí. Inicia por la letra U. Bueno, pasemos esta palabra. Y para terminar, pues también nuestra ronda de preguntas, entonces seguimos. Vamos por la V. Nombre del término teológico
que indica el culto especial dado a los santos. Dada a los santos. El culto que se le da a los santos. No recuerdo la palabra. Se nos va la paloma, así porque no son palabras a veces tan difíciles, ¿cierto? No son respuestas tan difíciles. Una vez está pensando pero por allá. viene siendo, como decimos, en el ritmo del juego, que viene siendo así de pronto con la agilidad, de entender que debe empezar por la letra, por ejemplo en este caso por la V, viene siendo complicadito, pero no es tan difícil, Juan Pablo, hágale que ahí vamos muy bien. Vamos con la letra W. En esta letra se va a hacer una pregunta alternativa. Nombre del primer mártir de la iglesia. Esteban. Correcto. Por la X, que también viene siendo una pregunta alternativa. Nombre del sacramento que se fortalece con el Espíritu Santo. La confirmación. Correcto. Por la letra Y. Esta se inicia por la letra Y. Nombre con el que el pueblo de Israel llama a Dios en el Yahvé. Nuevo Testamento. Correcto. Y por la Z, que también es una pregunta alternativa, ¿cuál es el mandamiento que Jesús nos dice que es el más importante? Amar a Dios sobre todas las cosas o al prójimo. Correcto. Y ya terminamos nosotros nuestra ronda de preguntas, un poquito como accidentadas, pero pero súper bien y así nos va a ir muy bien. Hágale que Sí, vamos ahí respondiendo. Muy bien, igual todos estamos aprendiendo ahí desde casa con toda seguridad. Estamos ahí pendientes de nuestra pantalla. Tal vez no sabemos las respuestas, tal vez qué es lo que está preguntando, yo tampoco me sé la respuesta, cuál será. Entonces se convierte en un programa muy interesante porque aprendemos demasiado. Pero entonces vamos a conocer el santo del día de hoy. ¿Qué es lo que nos tiene preparado nuestro seminarista para el día de hoy? Hoy hablaremos de una santa, Santa Francisca Romana. Santa Francisca Romana nació en 1384, murió en 1440 y fue canonizada en 1608 por el Papa Paulo V. Santa Francisca Romana, desde muy joven, se sentía movida por esta iniciativa de ayudar a los demás. También sentía la vocación de ir al monasterio, de ir a una comunidad religiosa, pero sus papás desde muy joven la casaron. Ella duró casada 40 años, pero mientras vivió en esta relación de pareja, también hizo muchas obras. De hecho, montó alguna comunidad religiosa. Tuvo 3 hijos. Ella enviudó a los 40 años de matrimonio y después de esto se dedicó a ayudar a los demás. De hecho, vendió todos sus bienes, todos los bienes que tenía para ayudar a las demás personas, para ayudar a los más necesitados en tiempo de guerra. También a Santa Francisca es ese modelo de oración. También es conocida como la madre de los oblatos y también como madre de los conductores. También Santa Francisca es ese modelo de humildad, es ese modelo que nos invita a compartir nuestros bienes con los demás, con los más necesitados, pero también es ese modelo de oración, es esa que nos enseña que sin oración no hay nada, que la oración es lo que compone nuestra vida laical. Por eso, que Santa Francisca nos ayude a dar con generosidad, que ella sea nuestro modelo para nosotros poder abrir nuestro corazón hacia los demás y dar con generosidad, dar sin miedo, dar sin temor, dar sin apegos. La santidad es ese camino que nos invita y que nos conduce y nos debe conducir a Cristo. Por eso hemos tenido la oportunidad de conocer este santo del día de hoy, que podamos imitar sus virtudes, que podamos imitar esa vida de respuesta a Dios. Siempre es la invitación para nosotros. Ya lo decíamos ahorita con Alexander en una de las preguntas, ¿cierto? El llamado que tiene todo cristiano es a la santidad. Como lo decimos y como lo hemos dicho también en varios de los programas, ¿qué idea de santidad tengo yo? Porque eso también, y cabe el espacio para la pregunta. ¿Cómo me imagino yo de santo? Usted, Camilo, ¿cómo se imagina de santo?
Y no es sudando agua bendita, ¿cierto? Como nos decía ahorita Alexander. Yo digo que la santidad es el ejercicio del estado que yo elegí. Cuando yo hago las cosas bien, cuando yo sí elegí ser sacerdote y estoy en función de ello y lo hago por amor y me sacrifico por amor y lo hago todo bien, pues ahí me estoy santificando. Lo mismo el padre de familia, en el ejercicio de su estado en el cual eligió, ahí alcanza la santidad, que al fin y al cabo es lo que nosotros debemos alcanzar. De hecho, hay dos tipos de perfección, ¿cierto? El absoluto como tal, que se lo atribuimos totalmente a Dios, y el otro que es el buen ejercicio o hacer las cosas de lo que nos corresponde hacer. Si yo tengo una tienda, pues no es tanto lo que dice el dicho, el que tenga tienda que lo atienda, no, sino que lo pueda realizar de la mejor manera como ese servicio que está realizando. Lo mismo el papá, el profesor en el aula de clase, ahí es donde alcanza su santificación. Y que el santo no es el que se extrae de la realidad, el santo es aquel que viviendo su realidad, leyéndola y teniendo siempre presente esa realidad, desde allí busca siempre agradar al Señor y pues alcanzar lo que llamamos santidad, ¿cierto? Hacer en perfección lo que me toca hacer. No extraerme de la realidad ni creer que para ser santo tengo que estar orando, sino que mi realidad sea una oración. Así es, siempre cabe también el espacio porque podemos caer en el error de, como conocemos tantos santos, y muchas veces pasa, su santo de devoción. Entonces viene siendo San Pío de Pietrelcina, Santa Teresa de Jesús, Santa Laura Montoya, y vamos viendo que también me ha pasado en las realidades pastorales que se tiene la idea de que el santo solamente puede ser o el que es sacerdote o el que es monjita o el que es religiosa, porque son los que comúnmente de pronto conocemos. Pero como ya lo decía Camilo, siempre es ese ejercicio de las cosas buenas en lo que hago. Nuestra santidad siempre va a ser participada por Cristo. Cristo, que es el santo al que seguimos, y totalmente es acogerlo y poder hacer, como lo decíamos ahora, en nuestra vida cotidiana, hacerlo con amor. Cabe también lo que decíamos hace un momento: doctores hay muchos, abogados hay muchos, profesores hay muchos, pero eso que lo hace diferente y que lo hace especial siempre va a ser ese hacer lo que nos toca con ese cosito especial, ese carisma especial que viene siendo ese germen de la santidad, que va creciendo de día en día. No nace así grandote desde el inicio, sino que lo vamos perfeccionando con... Es que Cristian y Camilo, hace poco nosotros escuchábamos que nos decía, creo que era el Papa, que necesitábamos santos de jeans, de overoles. Ya la santidad ha ido también como cambiando un poco con todo esto del tiempo en el que nos encontramos. Y hay que entender la santidad también, que es un espacio que se nos abre para alcanzar la salvación hacia nuestros hermanos. La palabra dice: yo no puedo pretender amar a Dios que no veo si no amo a mi hermano con el cual comparto a diario. Entonces es aprender a ver en el rostro del hermano esa presencia de Dios, que es complicado, sí, pero ahí está el reto. Está ahí. Y es muy interesante lo que dice Juan Pablo, que también lo uno con lo que dice Alexander. Los santos aprendieron a interpretar la realidad que les tocó. Y esa es la idea y la invitación de nosotros. Debemos interpretar nuestra realidad. Y ahí es donde la santidad cambia, ¿cierto? Se va a acomodar también a nuestro contexto personal. Es la invitación para todos. Todos estamos invitados, y siempre estas reflexiones son para iluminar también nuestro caminar, nuestro propio caminar, pero el de todos ustedes que nos ven y comparten con nosotros cada domingo este programa de Pasa la Palabra, que si bien es un juego, también viene siendo para que se quede en nuestra mente y en nuestro corazón muchas cosas que podemos reflexionar. Vamos llegando un poco como a la parte del programa, y es el momento de hacer un sondeo. ¿Cómo vamos y cómo van nuestros concursantes con estas preguntas? ¿Cómo vamos y qué tanto hicieron, qué tanto respondieron nuestros queridos participantes? Les recordamos a ustedes, queridos televidentes, que están con nosotros Alexander Saldarriaga y Juan Pablo, de la Asociación Clerical Cruzada del Espíritu Santo. Entonces, así como tú dices, Cristian, haciendo un sondeo, mirando cuáles fueron las preguntas que pasaron, o más bien las respuestas en las que ellos pasaron la palabra, o
respondieron de manera incorrecta. Empecemos por este ladito. Juan Pablo, ¿cómo Por le aquí fue? Juan Pablo, ahí vamos. Vamos Juan Pablo, ¿cierto? Es lo que menos uno quiere escuchar. ¿En qué me equivoqué, por Dios? Sí, Juan Pablo se pasó 4 palabras y se equivocó en una. Entonces más o menos ahí vamos. Y Alexander pasó la palabra en 2. ¿Listo? Entonces vamos a volver sobre estas preguntas. Si vuelves a pasar la palabra no hay ningún problema. Ya luego miramos entonces para dar el feliz ganador. Igual pues la idea es que nuestros televidentes puedan también tener acceso a esas respuestas, si fuera que usted se imaginó o es otra, porque pasa mucho, ¿cierto? Que imaginamos que las respuestas de pronto son elaboradas y a veces no son como tanto, son como del común de nuestro diario vivir. Cabe aclarar también que a ellos no se les pasa el guión de las preguntas ni cómo va a hacer el programa. No, ellos simplemente 1 hora, 10 minutos antes se les dice, vengan, vamos a hacer este programa, y ellos con toda la voluntad nos ayudan y vienen asustados también. Pero es porque ellos no conocen las preguntas, sino que es así de inmediato que les estamos diciendo y acá están conociendo cuáles son las preguntas. Listo, Para tener en entonces cuenta. continuamos entonces con Alexander y vamos a terminar de hacerle las preguntas que pasó. Ok, pasamos entonces con la pregunta E. Pasaste la palabra. Le recuerdo la pregunta, ¿cierto? Te la vuelvo a formular si de pronto la sabes. La dices, si no, no hay ningún problema. Por la E, nombre de la ciencia teológica que estudia la naturaleza y misión de la Iglesia. La hermenéutica, ¿no? Pues, ¿empieza por la E o la contiene? Inicia Empieza. por la E. Me repite la pregunta. Muy bien. Nombre de la ciencia. Nombre de la ciencia teológica que estudia a la Iglesia. Eclesiología. Eclesiología, muy bien. O sea, le iba a dar una pista y le iba a decir, bueno, dejémosla así. Muy bien, también pasaste entonces la pregunta con la N. También inicia por la N, ¿verdad? Nombre del concepto teológico que expresa la doble naturaleza de Cristo, la divina y la humana. El silencio incómodo. Nombre teológico. No. Ok, Paso la palabra. Muy bien. Es una palabra muy y no sé si de hecho ya se le había dicho, naturaleza de Cristo. Recuerde que en Cristo tiene una doble naturaleza, ¿cierto? La naturaleza humana y la naturaleza divina. Entonces, cuando estamos haciendo referencia a esa naturaleza, pues precisamente es eso, la naturaleza de Cristo, ¿cierto? Entonces le damos el paso ahorita a Juan Pablo. Sí, ya en este caso, solamente te quedarías en una pregunta. Listo, muy bien, Juan Pablo. excelente. Entonces, vamos por la C, que fue una de las letras que pasamos. Nombre del lugar o del contexto donde los discípulos estaban reunidos cuando recibieron el Espíritu Santo. El cenáculo. Correcto, cenáculo, en compañía de la Madre de Jesús, ¿cierto? Muy bien, vamos por la letra H, que también fue otra de las que pasaste. Virtud que lleva al cristiano a reconocer su pequeñez ante Dios. No. Bueno, esa es una de las virtudes que las encontramos en muchos de los santos que conocemos. Se nos invita a ser humildes en primer momento, ¿cierto? Entonces, esa es la virtud que queríamos en este momento por la letra H, la humildad. Vamos por la... Ya le digo, por la letra U, que también la pasamos. ¿Cómo se llama el acontecimiento en el que Jesús instituyó la Eucaristía? Última cena. Correcto, que más que pues acontecimiento viene siendo en el contexto en el que se hizo.
Muy bien, vamos por la letra V, que también la pasaste, que ya vas a ver que no es como tan difícil. Nombre del término teológico que indica el culto especial dado a los santos. Nombre de Del culto que se le da a los santos. veneración. Correcto. Que no es, a veces no es como tan difícil, pero bueno, se nos escapa también por la dinámica del juego. Y ya con estas dimos la ronda por todas las preguntas. En este caso tendrías 2 respuestas incorrectas. Bueno, muy bien, entonces con esto pues tendrías una respuesta incorrecta, Alexander, entonces ya conocemos cuál es el ganador. Un aplauso para Alexander y también un aplauso para nuestro compañero Juan Pablo. Y bueno, hemos llegado al final de nuestro programa con un feliz ganador. Los dos son ganadores, de hecho, ¿cierto? Sin embargo, en estos juegos y en esto pues debemos de decidir por uno de los dos. Gracias a ustedes por su participación, gracias por dejar sus quehaceres, porque sabemos que hay muchas ocupaciones, ya queremos ir a descansar, ya es domingo de resurrección, domingo en donde Cristo ha resucitado y ha vencido la muerte, y ustedes también vencieron la pereza, vencieron tantas cosas por hacer en este momento y estuvieron compartiendo con nosotros. Los felicitamos de corazón y muchísimas gracias. Claro que sí, les damos el agradecimiento a Alexander y a Juan Pablo por acompañarnos en este programa y compartir, como lo decíamos ahora, sus vidas y también su carisma particular en la iglesia. A ustedes también les damos las gracias por acompañarnos en este programa cada domingo de Pasa la Palabra. A ustedes muchas gracias y pues invitar a la gente que ore siempre por nosotros. Cuando un seminarista o un sacerdote fallan es porque pronto falta oración de la gente, ¿cierto? Nosotros oramos acá por todas las necesidades de la gente, pero también necesitamos que la gente ore siempre por nosotros. Sí, San Juan Pablo II va a decir que una vocación siempre es la respuesta de una comunidad que ora mucho, ¿cierto? Que reza mucho. La invitación siempre para que estemos unidos en oración, y les agradecemos también pues vincularse con nosotros a través de esos programas. Nos vemos en el próximo programa, el próximo domingo, con esta dinámica, este juego de Pasa la Palabra. Recuerden que cielo y tierra pasarán, pero las palabras de Cristo nunca pasarán.